tardes, Maika. Buenas tardes. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de libros y para ello pues tenemos a Maika Rivera de Literocio, que nos acompaña aquí y es una de las mayores expertas en todo lo que tenga que ver con algo escrito. Por lo menos de las mayores entusiastas, eso sí. Nada, es un placer tenerte con nosotros esta tarde aquí en Renacimiento y vamos a entrar directamente en materia porque estamos hablando de libros. ¿Qué futuro tiene el libro? Porque claro, tenemos libros electrónicos y un mundo que va avanzando cada vez más hacia todo lo que tenga que ver con lo digital. Pero, ¿qué papel tiene o juega ahí el libro físico? ¿Todavía tiene utilidad el libro físico? Bienvenidos a Renacimiento, un podcast de Tritoma. A la primera pregunta de cuál es el futuro, yo creo que podemos decir, y a ver si así nos animamos y autoalentamos todos, que tenemos el futuro que queramos. Es el momento, además, de reclamar, como siempre hacemos, un mayor apoyo a todos los niveles, institucional, empresa pública y privada, para que realmente el libro tenga ese futuro que queremos. El sentido del libro en formato físico, pues todo el sentido. Y cuanto más digital sea todo, más sentido tendrá, yo creo, el libro. Pero hay que seguir peleándolo. Es decir, hay que además devolver, creo, al libro, al centro del espacio público. Y esos espacios públicos que hemos perdido hay que volver a recuperarlos y rescatarlos. Y cuando digo recuperarlos y rescatarlos, lo digo también en sentido físico, precisamente, ¿no? Tenemos que recuperar esa fisicidad y el libro físico lo que nos da también es, creo, ese pozo de serenidad. No es solo, que me parece además también absolutamente legítimo, ese disfrute que te da un libro físico de un ritual especial y diferente y que, bueno, pues nos ponemos un poco estetas ahí también y lo disfrutamos de una manera distinta. Es que también yo creo que el libro físico te predispone con una actitud a la reflexión, a tener un espíritu crítico distinto, porque te invita a la serenidad, a pausarte, incluso a trabajarlo. Los puristas, bueno, se me echarán encima, pero a subrayarlo un poquito con el lápiz y eso mismo, incluso hay estudios, ¿no?, que avalan que genera otro tipo de procesos en el cerebro, bueno, pues que afianzan y que aprehendes de otra manera también todas esas informaciones. Porque al final es diferente. Tú hablas de ese ritual que hay en torno al libro físico, pero es algo que es imposible tener con un libro digital. Porque un libro digital, estamos de acuerdo, nos da herramientas, lo podemos escribir en él también, grabar incluso notas de voz, etcétera, pero nunca permite lo mismo que permite un libro físico, ¿no? Ese misterio que tiene un libro físico viejo, medio roto, y aún así sigues encontrando ahí algo que no vas a encontrar nunca en algo digital. Aparte de la romantización, yo soy muy romántica para todo esto, creo que también como tú, pero aparte y además, yo creo que es que, como bien dices, es muy sugerente de otros universos. Yo también soy romántica en el sentido de reivindicar, como los románticos del siglo XIX, la imaginación como otro medio de conocimiento. Esto creo que es muy claro hoy en día con la poesía todavía, ¿no? Hay otro tipo de conocimiento que te da frente, se me ocurre, al ensayo, por ejemplo. La poesía te permite acceder a otros territorios de una manera distinta, más intuitiva. Y eso tiene un punto romántico, pero tiene también un punto que se puede argumentar y razonar. Y yo creo que ahí el libro físico... bueno, pues es el rey, ¿no? Y aparte, todas estas batallas que son tan complicadas cuando llega algo tan tremendo como la inteligencia artificial, las ganamos en el mundo del libro con el mundo físico, con el libro físico. Es decir, siempre esto es algo que suelo comentar con los editores, sobre todo editores independientes de este país, y es que donde somos imbatibles es precisamente en el cuerpo a cuerpo. Y el cuerpo a cuerpo del libro se hace con un libro físico, se hace en una feria, en un festival, se hace con un autor y se hace con un ejemplar físico que se firma, es cierto, pero es que la firma de un libro en una feria, en un festival, da pie a un diálogo
un diálogo con el lector, a un enriquecimiento, y eso ya tiene otras connotaciones y genera unas dinámicas que son pues las que nos rehumanizan, ¿no? De alguna manera. Sí, porque al final lo que nunca va a poder hacer una inteligencia artificial. Yo me acuerdo, ahora hablando de esto, de aquel trabalenguas del expresidente Rajoy. Aquello de las máquinas lo que no van a hacer es construir máquinas que hagan otras máquinas, pues vamos a aplicarlo a este punto nuestro. La invención de un escritor sentado a escribir un libro, un poema o cualquier cosa que pueda imaginar, nunca podrá ser superada por una máquina. Podrá imitar, ¿no? La inteligencia artificial lo que hace al final es imitar sobre unos presupuestos que ya existen, pero no puede inventar algo que no conoce. Voy a citar aquí a Constantino Bertolo, que es un editor veterano, ya es conocido para, yo creo, todos los que nos dedicamos al sector editorial. Y además voy a permitirme recomendar un libro que es una poética editorial publicado por Trama. Constantino a día de hoy habla sin filtros directamente. Es apasionante cualquier conversación que puedas tener con él. En este libro se condensa gran parte de su gran sabiduría y en un momento dado, cuando yo he comentado todo esto de la inteligencia artificial con él se mostraba muy tranquilo en este sentido porque decía que realmente dónde estaba el problema cuando la inteligencia artificial solo sabe mirar hacia atrás, no sabe mirar hacia adelante. Y creo que esa es la clave, es decir, creo que un artista, más allá de todas las implicaciones que tienen que ser reguladas, porque claro, el problema yo creo de la inteligencia artificial viene también por los derroteros de autoría, de cómo pues uno no se puede saltar todas las autorías y cómo eso, bueno, pues tiene que respetarse y tiene que blindarse de alguna manera. Más allá, el artista, en el sentido de su universo creativo, no se va a ver amenazado porque precisamente el arte es ruptura y el artista creo que siempre mira hacia adelante, lo que busca es romper y crear hacia adelante. Claro, decía Constantino Bertolo a la sazón de todo esto, los bestsellers, estos que se fabrican en serie, se parecen bastante a la dinámica de la inteligencia artificial. Eso es. Por tanto, esa mayor amenaza sí que puede ser sobre ese tipo de bestsellerismo, nada ilustrado. Y bueno, pues no sé, lo mismo ahí donde estamos viendo muchos fantasmas, que los hay y hay mucho miedo, que lo hay y además muy razonado a día de hoy, también es verdad que yo creo que debemos empezar a ver oportunidades también, de decir, bueno, pues tal vez empiecen a generarse espacios donde digamos que podamos empezar a hacernos fuertes en relación a la defensa del arte y de la creación con mayúsculas, ¿no? de la gran obra frente al bestseller. A la hora de escribir, ¿crees que sucede como en otras disciplinas, que precisamente lo nuevo es nuevo por haber olvidado lo que ya existe? Quiero decir, cuando un escritor se sienta a componer una obra, a crear algo que él cree que no existe y es porque no conoce lo anterior, ¿crees que esto sucede? ¿O en los escritores, en la literatura, es algo más complicado? Porque uno tiene que tener lecturas previas antes de sentarse a escribir. Hombre, realmente entiendo que seguramente sucederá en algún caso y supongo que no habrá nada más terriblemente ridículo, ¿no? Que alguien piense que acaba de hacer un grandísimo descubrimiento o que ha hecho una gran ruptura vanguardista y, sin embargo, bueno, pues esto sea algo que ya ha sucedido en algún momento. En ese sentido, yo creo que damos con uno de los caballos de batalla con el que nos encontramos hoy en día. Bueno, por otro lado también hay otra parte que me parece que es terrible, como previa a todo esto que sale de este punto que me comentas, y es que hay gente que a día de hoy pues parece que no se avergüenza, y me parece que es algo realmente obsceno de decir que no lee nada, y sobre todo en algún momento he llegado a escuchar a alguien que escribe y que además se jacta de que lee poco. Esto es algo absolutamente inconcebible y que no tiene ningún sentido. Esto por un lado. Esto nos lleva, como comento, a algo que es el caballo de batalla, uno de los caballos de batalla en el día de hoy, y es que bueno, pues, hay que hacer un fomento de la lectura desde las bases, y esto implica, aparte de un respeto a los maestros, un conocimiento del canon, de la tradición. Y además, esto implica que hay que forjar... voy a decirlo, iba a quedar como casi políticamente incorrecto, pero es real, hay que forjar el buen gusto.
En la Facultad de Ciencias de la Información, donde yo me eduqué, hubo un profesor que según llegó a clase nos dijo, el buen gusto existe y os lo voy a forjar yo. Nos pareció como algo muy impactante, casi irreverente, pero luego entendimos a qué se refería. Y efectivamente se refiere a que hay que saber diferenciar entre la literatura de buena calidad y la literatura de mala calidad. No todo vale, no todos los textos valen. Y, por supuesto, si alguien se dedica a la escritura, tiene que estar forjado y tiene que tener una educación, tiene que leer mucho y tiene que tener una formación y tiene que instruirse. Por tanto, para evitar llegar a este terrible ridículo, que seguramente no me he encontrado con nadie así, afortunadamente, pero tal y como está el panorama, Podría es suceder. posible que suceda, pues yo creo que efectivamente esto conecta pues eso, con algunos retos estructurales para que realmente podamos comenzar a hacer un fomento real de la lectura en nuestro país y en general. ¿Y cómo podemos hacer ese fomento? Porque ahí ya sabes que vamos a encontrar siempre posiciones enfrentadas entre aquellos que sostienen que darle a un niño en primaria la regenta, por ejemplo, tal que así, toma, la regenta, te la lees y la tienes que entender. Hay gente que entiende que eso tiene que ser así y que al niño hay que darle la regenta, y hay otros que entienden que hay que acercarle primero otras cosas para que luego pueda entender la regenta. ¿En qué posición te encuentras tú? ¿O tenemos que acercarle una adaptación de una obra más clásica para que sea una primera aproximación, crear ese buen gusto del que tú hablas? A mí, en esto de adaptar los clásicos, me suele entrar un poquito de urticaria en general. En general, ¿eh? Luego hay casos concretos de buenas adaptaciones como La Isla del Tesoro por parte de Lorenzo Silva para un público más joven. Bien. Partiendo de ahí, yo creo que se puede aplicar el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, pero es decir, a la hora de hacer una serie de lecturas de clase, bueno, pues casi como los disc jockeys, ¿no? Cuando ven la pista y ven un poco qué canciones tocar, yo creo que dentro de una selección previa de textos y de obras, yo creo que el profesor, conociendo a su público, que es su clase, pues sí que puede a lo mejor afinar un poco dentro de unos límites. Más allá de este discurso que a veces se impone mucho de, bueno, esto es terrible, yo dejé de leer porque me dieron el Lazarillo, me dieron el Quijote antes de tiempo, yo suelo ser, bueno, bastante escéptica con este discurso. ¿No crees que es más una excusa? Porque a mí me suena, a menudo me suena, no, es que a mí me dieron con 10 años a leer el Lazarillo, ya que lo citas por poner un ejemplo, y ya desde entonces pues no he vuelto a coger un libro porque, claro, me han quitado las ganas. Bueno, yo creo que desde que tenías 10 años hasta ahora que a lo mejor tienes 40 o 50 o los que tenga la persona en cuestión, me suena más a excusa, a no leo y nos termina llevando a esto que mencionabas antes, de estoy casi orgulloso de no leer. O sea, no leo y ¿qué pasa? Exactamente. ¿Qué te encuentras? Sí, bueno, este discurso de la zona de confort, sin embargo, en otros lugares sí que funciona bien y se ve claramente, ¿no? De que hay que salir de esa zona de confort. Pues no entiendo por qué entre este público más joven, estos alumnos de clase en un momento dado, pues porque este discurso no hacemos que funcione ahí, ¿no? Además, bueno, ahí estamos traicionando, yo creo, algo que es fundamental y que está en la base del arte. Yo recuerdo, me dijo una vez Miguel del Arco en una entrevista, el arte tiene que provocar impacto. Entonces yo creo que ahí estamos privando a ese público más joven de una de las cosas que a mí por lo menos más maravillosas me parecen en mi vida y más hermosas, que es del impacto de lo artístico. Pero el impacto también implica el impacto de esas zonas oscuras que puede tener un texto. Yo puedo confesar que leí Lovecraft siendo bastante pequeña, diría incluso, y no ocurrió nada, creo. Bueno, yo te veo entera. Más o menos soy una persona que funciona en la vida con bastante solvencia. Por tanto, creo que ahí no sé por qué este afán de proteger demasiado o de esas culturas a veces de la cancelación a veces, que bueno, que no sé si habrá buena o mala voluntad en ellas, no me toca a mí juzgarlo en este sentido, pero sí que es verdad que yo creo que no hacen bien porque el arte tiene que impactar y hay unas experiencias de lectura, que diría Humberto Eco, que se quedan siempre, para siempre, asociadas a ti. Y sobre eso,
construimos sobre esas lecturas y esas experiencias de lectura, porque el lector es acumulativo, vamos acumulando lecturas a lo largo de nuestra vida y vamos acumulando también en ese sentido experiencias de lectura. Entonces, claro, en este sentido, no sé si te ocurre a ti, a veces digo, madre mía, es que estamos siendo bombardeados por todos los flancos para poder construir ese fomento de la lectura y hay como mucho revisionismo de muchas cosas que yo creo que hay que dejar que fluyan un poco más naturalmente, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué vas a dejar de ofrecer esos clásicos simplemente pues porque haya un poco de reticencia en un momento dado? Lógica. También es cierto que yo planteo también la cuestión desde el otro lado. ¿Cuántas veces si no te hubieran obligado en ese término de obligación académica a leerte un texto, nunca jamás lo hubieras hecho? Entonces, bueno, yo creo que hay que manejarse un poco ahí con un poco, pues eso, de sentido común, ¿no? Pero al final también puede ser como con la música. Es más sencillo escuchar ritmos recurrentes y machacones, no quiero hablar de qué tipo de música, que escuchar a una música mucho más elaborada. Y por música mucho más elaborada, muchos seguramente pensarán directamente que estamos hablando de música clásica y no tiene por qué. Se puede encontrar muchísima poesía en muchísimas letras de canciones que son músicas mucho más elaboradas que las que encontramos en otras, que ni siquiera entendemos lo que hablan directamente. Y al final con la lectura quizá también encontramos un poco eso. Totalmente. Vamos avanzando además en la conversación. Comenzamos por forjar el criterio lector, que se puede forjar. ¿Hay buena y mala literatura? Sí, existe. Y además hay que formar al público, al alumnado en un momento dado, porque eso se trabaja desde las bases, desde la docencia, desde las clases y desde el ámbito educativo. Luego también, claro, tenemos que dirigir al público no solo hacia los bestsellers. Es decir, yo creo que tenemos que alentar a que desde el ámbito editorial, en este caso, se renueve y se refuerce un compromiso que hace unas décadas sí que existía, más explícito, hacia textos más exigentes. Es decir, esto que tú me comentas, traducido al mundo del libro, ocurre que cuando aparece el bestseller y la cultura del bestseller, el bestseller lo que hace es realmente darte lo que tú quieres leer. Pero hay otro tipo de textos comprometidos, que lo que hacen es darte lo que tú necesitas escuchar. Necesitas escuchar porque, sin dejar de estar en la conversación de nuestro tiempo, hay determinadas cuestiones que hay que poner sobre la mesa y abordar, que a veces no son especialmente gratas, pero hay que abordarlas en muchos órdenes. Entonces, ahí lo que necesitamos también un poco es la complicidad y la renovación, creo, desde el mundo editorial de su trabajo con el descubrimiento y la revelación. Digo el mundo editorial porque es el del libro más directo, pero también en ferias y festivales, por supuesto, también, ¿no? El ofrecer, pues, digamos, ese tipo de oferta cultural que tiene una afluencia de público importante, pero también hacer ese descubrimiento y revelación pues de otro tipo de oferta y de propuesta que pues tiene todavía que hacerse su público y que tiene que darse a conocer y que además pues implica un poco más de exigencia. Pero al final, cuando algo es bueno, a veces termina pasando. Los bestsellers muchas veces es lo que tú dices, están construidos de una determinada manera para que la gente al final los termine consumiendo y todos sabemos que hay escritores que en cuanto publican un libro hay 30, 40, 50.000 copias que automáticamente se van a vender. Otra cosa es que se lean, pero que se venderse, se venden. Pero a veces pasa que hay libros incómodos, no sé, se me viene a la cabeza Patria, por ejemplo, de Aramburu, que es un libro que sin ser nada cómodo obliga a contar esa realidad de la que tú hablas. Nos trae una realidad que no queremos quizá ver. Nos es más fácil consumir otra cosa que eso, pero termina funcionando precisamente por ser bueno. Eso sucede, o sea, cuando algo es bueno, al final termina llegando y lo que no estaba predestinado a convertirse en un bestseller lo termina siendo. O pongo otro ejemplo, ¿cuántas novelas y cuántos libros lleva ya escritos Lorenzo Silva, por ejemplo, hablando de las aventuras de dos guardias civiles?
en principio no es algo que sea un tema sencillo y ha tocado muchísimos temas muy complejos en sus novelas, por ejemplo. Terminan funcionando. Efectivamente. Hay dos cositas importantes. Una sería que sí que es cierto que lo que es bueno, como diría Lord Byron con el amor, se acaba abriendo camino incluso aunque los senderos sean de lobos, pero también es cierto que en este momento en el que estamos compitiendo además por la economía de la atención, es decir, el libro está compitiendo con otro tipo de oferta cultural y no cultural por el tiempo de las personas, que es muy limitado y cada vez más. Entonces, claro, sí que ocurre que es más que probable, es casi una certeza, que hay muchas ofertas buenas, culturales y mucho libro bueno que bueno, pues apenas aguanta además una semana en librerías, en una mesa de novedades, por tanto, se acaba perdiendo. Digamos que no todos los autores, lamentablemente, están recibiendo todo lo que merecen. Por otra parte, sí que es verdad que para alentar a las editoriales a que apuesten por estos libros de calidad, aunque tengan ese riesgo de que son lecturas que te interpelan de una manera más invasiva, de alguna forma, y que no son tan cómodos de leer, pues es cierto, es que una vez que entran, realmente es la gran apuesta. Y aparte volvemos a otra cosa, hay que recuperar la idea de prestigio no solo asociada a la venta, también hay que recuperar el prestigio asociada a la calidad, a la buena literatura. Y esto antes funcionaba de una manera más natural, esta es mi opinión. Es decir, antes las editoriales publicaban un Kafka y para permitírselo a lo mejor publicaban una Mafalda, que tenía otro tirón. Y esto sucedía. Y esto se ha ido perdiendo con el tiempo. Entonces, es tan fácil como volver a alentar y volver de alguna manera, pues, a pedirlo, ¿no? A que eso vuelva en toda la cadena del libro. Pues entiendo, haciendo un pequeño esfuerzo todos, ¿no? Que creo que se puede hacer, desde el propio librero a decir, venga, deja en la mesa este libro, déjale 2 semanas más, que no le ha dado tiempo, déjalo un poquito más. Hasta el propio editor decir, venga, apuesta por este chaval joven que tiene garra, pero necesita un empujón. Dale un poco más de promo. A veces las promociones, cuando hay alguien muy puntero, se concentran solo en ese lanzamiento. Ojo, que es que las editoriales también tienen que cuadrar número y se entiende, pero vamos a hacer un poquito, vamos a hacer ese pequeño esfuerzo. Lo mismo también, pues también el escritor, ¿no? Decir, venga, voy a hacer un esfuerzo extra por ir a sitios, por darme cuenta de que mi trabajo en el siglo XXI no puede acabar solo con escribir el libro. Me tengo que comprometer con esa promoción, con acudir a los centros docentes, con ir a una feria, un festival, hacer un poco más de tejido en ese sentido y bueno, pues intentar de alguna manera proteger a esos desprotegidos a los que una lectura en el marco de una sociedad consumista, es decir, una lectura consumista, está cada vez apartando más de las vías que nosotros son precisamente las que queremos apuntalar, ¿no? No, es que directamente yo creo que hay muchos lectores que se sienten expulsados seguramente y les resultan las librerías lugares hostiles, aburridos. Y yo creo que ahí también están evolucionando mucho las librerías porque tenemos más o menos dos modelos, ¿no? Tenemos el pequeño comercio, diríamos las librerías un poco más amigables, y luego tenemos las grandes cadenas que directamente, bueno, nos presentan toda una gran variedad de libros, pero seguramente sin ese cariño y sin esa personalización que nos puede dar un ámbito más pequeño, ¿no? más recogido. Tienen que existir las dos, tienen que cohabitar, pero mejor las pequeñas, mejor las grandes. Yo la verdad que disfruto muchísimo en ambos escenarios, tengo que reconocerlo. Sí que es verdad que además, en defensa de las pequeñas librerías, por supuesto tienen un trabajo épico como el pequeño editor independiente. Creo que ahí están haciéndose fuertes en hacer librerías con especialización. Creo que por aquí también van las claves del futuro, por la especialización en géneros, por detectar bien a sus públicos, a sus comunidades, por los clubes de lectura, que son un puntal importantísimo también para el fomento de la lectura,
para reforzarse como pequeña aldea gala, pero detectando bien cuáles son sus fortalezas. Y además esas son suyas y genuinas. Y entonces ahí yo creo que yo también disfruto mucho de todo eso que es parte de la idiosincrasia de esa pequeña librería y de ese librero que además es prescriptor. Ahí yo creo que la tecnología podría desempeñar en un momento un papel interesante, que sería un poco en ayudar, ponerla al servicio de todo esto, Una no al herramienta, revés. claro. Exactamente, en decir, vamos a utilizar esa tecnología para detectar los gustos particulares de esa pequeña comunidad que yo ya tengo localizada, para ver qué es lo que le gusta, qué es lo que me pide. O sea, creo que también se podría humanizar la tecnología en ese sentido. ¿Y cuál es la clave? La clave es poner siempre a la persona y al lector por delante. Como también cuando uno trabaja en prensa y trabaja también con autores y con la literatura, es un poco la misma dinámica. El marketing, yo siempre digo, se hace a posteriori. No lo hagas pensando, no pienses en el marketing a priori, que eso no condicione tu producto de alguna manera, tu oferta. Pues esto sería un poquito lo mismo. Yo disfruto mucho en esas pequeñas librerías que se han hecho fuerte también integrando una suerte de gestión cultural, se han hecho también muy dinámicas a la hora de hacer presentaciones de libros, de ser sedes también de festivales. También han renovado su compromiso a la hora de estar presentes en ferias del libro. Pero luego también es cierto que en grandes superficies yo encuentro un libro de fondo, bueno, pues que a día de hoy también es inencontrable también en muchos otros lugares. Por tanto, pues fenomenal, que la variedad está al gusto, ¿no? Al final, a lo mejor las librerías pequeñas lo que fomentan precisamente lo que tú dices, ¿no? Un poco ese nicho. No sé, se me ocurre el caso de alguna librería, concretamente aquí en Madrid, que por vender mucha poesía y se terminaron convirtiendo en editores y tienen una de las mejores colecciones de poesía que podemos encontrar ahora. Ese también puede ser un paso, ¿no? Que la librería evolucione y se puedan convertir en editores y generar quizá ese entramado, ¿no? Un poco más, que cierre un poco el círculo. Eso yo creo que es de las cosas más maravillosas que pueden suceder en este sector, y es cuando ves que hay un emprendimiento real, cuando además todo se acaba mezclando de una manera muy saludable. Se me ocurre que también esto se podría traspasar a otros territorios como el territorio del cine, por ejemplo, ¿no? Cuando de repente pues ves que hay un festival de cine que en un momento dado comienza a albergar también sitio para que una librería pueda vender libros especializados. Y se van repitiendo todos estos términos, ¿no? El tema de la especialización, el tema de la transversalidad, en ese sentido, que las artes, bueno, pues son permeables. Pues vamos a intentar que sean permeables bueno, pues a que apuntalen sus fortalezas, ¿no? Sí, generar sinergias. Al final es un mundo el que vivimos nosotros, este de la cultura, que es complicado porque mencionabas antes, hay muchísima oferta muy diferente y seguramente hay mucha oferta que es mucho más atractiva para el público en general que sentarse a leer un libro, porque sentarse a leer un libro requiere sentarse y leer un libro, con todo lo que ello implica. Mientras que hay otras cosas, oye, que están muy bien también, pero tú pones una serie, una película y simplemente lo pones y está de fondo y el problema seguramente será también centrar la atención en algo, porque tenemos el teléfono al lado mientras estoy escuchando una serie, mientras a la vez estoy escuchando música. El libro requiere toda tu atención y que te metas dentro de la historia. Y yo creo que ahí llegamos al concepto del hábito lector. Hay una parte que yo creo que del hábito lector también se puede forjar en las aulas. Hay otra parte del hábito lector que a mí me gustaría pensar que también se puede formar en las familias. Yo creo que ese compartir la literatura, volvemos otra vez a la experiencia de compartir ese libro, también en ver el hábito lector en quienes te rodean, tanto en tu familia como tus iguales de alguna forma. Yo creo que es fundamental, porque una vez que creas el hábito lector, es verdad que cuesta mucho crearlo y es muy fácil destruirlo. Pero bueno, yo creo que siendo conscientes de ello es una cuestión de tenerlo en cuenta. De hecho, esto de la destrucción del hábito lector yo creo que le ha ocurrido a muchas personas que han sido muy buenos lectores, pero que en un momento dado la tecnología, las prisas, el mundo de las series, pues les ha ido desplazando a otros territorios. Vamos a ser conscientes y vamos a hacer también un esfuerzo por apuntalarlo. ¿Y cómo es el panorama, cómo crees que es el panorama actual?
en la librería. No te hablo solamente de escritores, sino de títulos en general. ¿Crees que que hay suficiente diversidad de títulos, de géneros, de autores, o que cada vez, porque la sensación que queda muchas veces es que esto va por ciclos y por bandazos? Ahora toca mucha policíaca escandinava, después nos toca otro ciclo de novela histórica, pues ahora toca con vikingos y luego tocará con, no sé, como ciclos que se repiten, ¿no? ¿Y cómo lo ves actualmente? Yo creo que sí que hay diversidad. Otra cosa es que hay muchos títulos, nombres que se pierden por lo que decíamos, ¿no? Estamos en esta economía de la atención y es complicado porque se publica mucho. Pero en este publicarse mucho, por estadística pura, hay mucho bueno. Entonces sí que es cierto que yo creo que hay diversidad, que lo complicado y el reto es hacerla llegar. Y sobre todo, esto tiene un paso previo, detecta tus públicos, porque claro, tú puedes tener una muy buena oferta literaria, pero tienes que también saber atinar a dónde llevarla, ¿no? Yo sí que quiero ser optimista en este sentido. Y también es verdad que dentro de este frenesí de repente, ¿no? de géneros, ¿no? Que de repente pues hay un género que se pone sobre la mesa y comenzamos a ver ahí pues una vorágine de títulos y de repente pues muchos sucedáneos, ¿no? Que a mí eso sí me desanima un poco más, ¿no? Este bestsellerismo en serie que de Ya. repente es una repetición sobre seguro. Pero también es verdad, y vuelvo al caso de Lorenzo Silva, que tienes ahí a Lorenzo Silva con el policíaco y que es que, claro, Lorenzo nunca se acomoda. ¿Qué necesitamos aquí? Claro, necesitamos, como hemos dicho previamente, a un escritor que decida ser valiente y que decide no acomodarse y lanzar púa de repente, donde hay un cambio de perspectiva. De repente ya no estamos con el bueno, que es Bevilacqua, tenemos justo al contrario, que es Púa, que es un exagente que ha estado trabajando en el contraterrorismo y en la guerra sucia. Y tenemos ahí una moral cuestionable de alguien que cree o que al menos ha practicado que para conseguir un buen fin se pueden utilizar todos los medios y la violencia. Lorenzo no se acomoda, opta por una novela valiente como Púa, que además no tiene referencias temporales ni de fecha, con lo que es una lectura también distinta por ahí, no sigue esa cartografía de la geografía nacional a la que nos tiene acostumbrados. Lorenzo no se acomoda, pero también tenemos un editor, que son los editores de Destino, que le siguen dejando libertad para seguir ofreciendo esa oferta distinta y rompedora. Entonces, quiero pensar que dentro de, a veces, esa tendencia a la entropía, a la homogeneización para ir sobre seguro, tenemos pequeños resquicios en los que ofrecer revelación y descubrimiento. Para eso, ¿qué necesitamos? La complicidad del autor, que sea valiente, del editor, que sea valiente. Y también, bueno, yo creo que como lectores también tenemos que ser valientes, ¿no? Y bueno, pues atrevernos también a hacer ese descubrimiento y a fomentar un poquito la curiosidad, ¿no? Y no estar ahí siempre en nuestra pequeña zonita de confort. Sí, a veces también experimentar un poco, ¿no? Porque tú puedes encontrar un libro que en principio no te atrae y luego resulta que te termina condicionando las siguientes lecturas, que sucede muy a menudo, ¿no? Alguien que no encuentra algo. Yo pongo mi ejemplo personal. Yo en principio no era un lector de poesía, hasta que un día lees algo de poesía y empiezas a descubrir, oye, pero ¿qué me estoy perdiendo yo aquí? Exactamente. Y muchas veces tienes que tener también esa generosidad como lector, generosidad entendida como dar el paso, de decir, voy a apostar por otra cosa, algo diferente, algo que no me sea cómodo, salir, decías antes, de esa zona de confort, que bueno, para todo el tema de las criptomonedas lo tenemos muy claro, porque tenemos 500.000 gurús que nos hablan constantemente de esto, pero no nos hablan de salir de la zona de confort en la lectura y en la literatura. Ciertamente, ahí, ¿cómo salimos de la zona de confort? Hay un recurso que es facilísimo, que son los clásicos. Los clásicos nunca te van a dejar en una zona de confort. Es verdad que ahí tenemos, claro, amenazas y tenemos, pues tenemos muchas batallas que ganar porque la tecnología o, en general, las redes sociales y el algoritmo, el dichoso algoritmo que también funciona en las series, lo que nos hace es constantemente gratificar y reafirmarnos en todas nuestras creencias.
Entonces, claro, ahí es muy complicado porque uno prefiere estar ahí afianzado. En ese sentido, claro, yo, yo qué diría, pues que hay que leer a C.S. Lewis, hay que leer a Tolkien, porque precisamente ellos son el ejemplo justo de lo contrario. Con su literatura, con su vida y con su obra, lo que ambos nos enseñaron es que la literatura es valiosa, pero no solo porque es grata, sino que la experiencia estética de la buena literatura también nos ofrece una experiencia valiosa. ¿Qué es lo que nos dicen? Que en el corazón del mito hay una verdad cognoscible, atemporal e intercultural. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Esto es lo que yo creo que hacían ellos. Ellos lo que hacían era llevarnos en un viaje que es justamente contrario al viaje al que nos llevan las redes sociales y el dichoso algoritmo. Ellos lo que hacen es ofrecer, bueno, por contextualizar un poco, ellos lo que hacían era reunirse todos los jueves, Tolkien y C.S. Lewis, en el Magdalen College, después de sus clases, con un grupo de catedráticos y de profesores de la Universidad de Oxford, para compartir sus lecturas. Volvemos a la experiencia de compartir esa literatura. Ellos venían de una experiencia de escritura personal, en soledad, de tu propia subjetividad, de tu propio interior, llegaban desde ahí a un entorno en el que compartían, porque también se leían sus obras en esas reuniones. Y entonces ellos viajaban desde la singularidad propia y desde esa soledad a ese compartir. Y por tanto viajaban de alguna manera a lo colectivo y viajaban un poco al arquetipo. El viaje que nosotros hacemos desde las redes sociales es radicalmente opuesto. Lo que hacemos es ir hacia el estereotipo. Es decir, partimos de una experiencia que es aparentemente global y colectiva y en la que estamos todos y estamos todos compartiendo, que es algo no real, y lo que viajamos es precisamente no abrir nuestra mente, sino viajar concretamente al estereotipo. El viaje es totalmente opuesto y viajamos además a cerrarnos en ello. Entonces, creo que es una manera muy visual de ver cómo estamos funcionando con las redes sociales de una manera bastante tóxica en ese sentido, porque es una herramienta, y una herramienta es para poner a nuestro servicio. Sí, pero bien empleada. Porque al final vamos un poco a lo que dices. O sea, estamos entrando en el laberinto y en vez de seguir los carteles que no existen en el laberinto de salida, para avanzar, lo que estamos es cada vez yendo más hacia dentro del laberinto, porque al final uno lo que termina haciendo es retroalimentarse y simplemente consume los mismos contenidos y cada vez un paso más allá, y eso termina arrinconando otras lecturas. Y además es que has puesto dos ejemplos que son maravillosos, porque seguramente son dos ejemplos que nos hablan de cómo cuando hay una obra importante de las que pasan a la historia, como es la de estos dos autores, todo lo que hay alrededor de ellas lo que hace es engrandecerlas, sin que pierdan su esencia. En el caso de Tolkien, pues no hace falta mencionar el cine, que precisamente el cine lo que ha hecho es atraer nuevos lectores y más lectores a la obra de Tolkien, que seguramente no lo necesitaba, pero seguramente fue un empujón importante. Y con Lewis pasó igual. Muchas veces también para olvidarnos de según qué, bueno, según una serie de circunstancias. Yo recuerdo con Luis que siempre se ha hablado de, bueno, pues ese excesivo, bueno, toque, diríamos, cristiano, ¿no?, en su obra, pero al final, bueno, si Luis tiene un toque cristiano en su obra, Tolkien tiene otro toque también muy escandinavo, muy anglosajón, podríamos decir. Es el crear, en este caso de estos dos autores, ¿tú crees que lo que han hecho fue crear un mito donde no existía? Tolkien realmente habla precisamente de eso, ¿no?, de que lo que buscaba un poco era crear una especie de mitología para Gran Bretaña, para Inglaterra, ¿no? Tolkien lo que no hace es alegoría, que eso es lo que siempre solemos poner sobre la mesa. Tolkien era un autor cristiano
aquí la mayor referencia es Eduardo Segura. Cualquier duda, siempre leer a Eduardo Segura, porque es nuestro gran experto nacional. Y precisamente esto siempre sale a colación cuando hablamos con él, cuando asistimos a sus conferencias. Tolkien era un autor cristiano y, por tanto, ese mundo cristiano se refleja de una manera ineludible e inevitable en su obra, pero no hay un paralelismo directo en ese sentido de trasvasar unos personajes que se identifiquen exactamente con determinados elementos bíblicos, se me ocurre. Que si lo encuentras en Luis, algo más, quizás. No obstante, efectivamente, pero no obstante, Luis también quería trascender en ese sentido. No hay lecturas tan radicales, porque precisamente ellos apuestan por esa apertura, digamos. Y yo creo que es uno de esos caballos de batalla también con estos autores, que a mí me parece que hay una cosa muy entrañable, y es que en cualquier caso todos queremos llevárnoslos a nuestro terreno siempre, ¿no? En un momento dado yo llegué a escuchar bueno, pues que C.S. Lewis era anglo-católico, era anglicano. Pero en el fondo todos lo queremos hacer nuestro, y entonces si estamos en esta determinada posición queremos llevarlo a nuestro territorio y traerlo. A mí es algo que me parece entrañable y me parece bonito, porque en el fondo pues es una manera también de hacerlos nuestros, ¿no? Pero Sí, de buscarle la vuelta, ¿no? Para intentar estar un poco más cerca del autor, de la obra. efectivamente. Y yo creo que, como bien dices, el cine me parece una buena cosa con Tolkien, con la trilogía de Peter Jackson. Sí. Ya luego, cuando hablamos de otras películas que vinieron después, esto Pero ya estamos es hablando un de poco cosas más serias, complicado. no de bromas. Da mal Efectivamente. gusto. Efectivamente. Tenemos esta serie de autores inmortales, a los que añadimos una larga lista de autores iberoamericanos que sí que me gustaría mencionar. ¿Cuál crees que es el peso y el aporte de la literatura en español a la historia de la literatura universal? Porque tendemos a menudo, o muchas veces, es muy habitual en círculos literarios y demás. Yo creo que ahora ya no tanto, pero sí que ha habido un determinado momento en el que era muy habitual el que algo se tenía por bueno si no estaba escrito en español, si venía de autores, pues en este caso estadounidenses, franceses, ingleses, etcétera. Y yo creo que en un momento dado se dejó un poco de lado toda la literatura iberoamericana y demás, pero está muy recuperada ahora. Yo creo que tenemos, ¿no?, una potencia importante, se están recuperando muchos textos de muchos autores que ya son clásicos, ¿no?, como podemos hablar de Cortázar, etcétera. ¿Cómo ves este panorama de autores iberoamericanos? Yo la verdad que no hago demasiadas distinciones en ese sentido como lectora. Leo buena literatura y no tengo sesgos o ni siquiera creo que tengo géneros en un momento dado. Yo creo que la literatura en español ahora mismo goza de muy buena salud, que es verdad. Hay una espinita que tengo clavada. Cuando hubo este aniversario hace unos cuantos años, shakespeariano y cervantino, es verdad que en Inglaterra hubo grandes fastos con Shakespeare, y yo me quedé un poco floja aquí con las cosas de Cervantes. No sé por qué sucede eso. A veces tengo la sensación de que se habla más de Cervantes más allá de nuestras fronteras, ¿no? Cuando aquí tenemos además autores absolutamente cervantinos, que además, en el sentido de que lo defienden, lo reivindican y que tienen una conexión directa. Lorenzo Silva, volvemos otra vez con él, pero es así. Yo creo que ahora mismo tenemos un buen panorama. Un buen panorama ya no solo de catálogo iberoamericano o de catálogo en español, sino que además creo que hay un público que lo acepta bien. Yo creo que ahí no hay fronteras. Hay algo de la globalización que sí que está funcionando bien, y que yo creo que por poner a alguien con mucho éxito, una autora, y además con este hándicap que a veces tenemos, y es de género, Mariana Enríquez. Mariana Enríquez, que es una de las autoras que están pisando muy fuerte y de alguna manera una de las grandes revelaciones, por así decirlo, ¿no?, de los últimos años en el género fantástico, terror. Yo creo que no hay prejuicios en ese sentido. Yo creo que estamos en un buen momento, ¿no? Sí, porque además, ¿por qué vamos a poner nosotros barreras donde los grandes o los más grandes no las ponían? Porque nadie puede decir que, por ejemplo, Borges no era un apasionado de la literatura en otras lenguas, que no era la suya, o en el caso de Cortázar, que ya lo he mencionado, por ejemplo.
la lectura es lectura, ¿no? Más allá de la lengua, porque aquí entra en juego otro papel fundamental, que es el de los traductores, que yo creo que es un gremio a veces un poco, pasa como con los actores de doblaje, que muchas veces parece que están pervirtiendo la obra original, cuando en realidad seguramente lo que están haciendo es acercar a un lector que no conoce a lo mejor otra lengua o no tiene la soltura suficiente para leer en otro idioma, acercar esa obra. ¿Crees que ese es el papel del traductor? Yo la verdad es que soy de las lectoras que se pueden comprar varias veces un mismo título porque viene con una traducción distinta. Yo respeto profundamente la labor del traductor, hay que seguir reivindicándola, porque es verdad que a veces, igual que los ilustradores tienen que seguir reivindicando, que son también autores, yo entono el mea culpa. A veces en una ficha técnica no incluyo al traductor. Esto tenemos que hacer un poco de autoconciencia todos. En mi defensa, señoría, yo sí me vuelvo a comprar libros buscando esa traducción. Hay libros con los que sufro muchísimo, por ejemplo, el título de Hellraiser de Clive Barker. No encuentro una buena traducción de esta obra, que es un terror absolutamente bestselleriano, además, en el mejor sentido del término, de superventas. Y no he encontrado todavía la traducción de Hellraiser. Seguiré comprándome libros de editoriales que saquen este título. Y luego, por ejemplo, justo al contrario, hay una traducción que creo que ahora mismo es insuperable del Gran Gatsby, que es la de Susana Carrall para El reino de Cordelia. Es tan importante tener una buena traducción para entender y hacer nuestro ese texto, leer El Gran Gatsby con esa atmósfera crepuscular. Para mí es tan importante haber encontrado a la figura de Susana Carrall en esa traducción, es básico, porque te puede destrozar una lectura. Completamente. Pero también te puede dar el contexto para entenderla mejor, porque al final la traducción no solamente es de idioma. Yo creo que no solamente es la lengua lo que se traduce, sino también un poco el contexto, la forma de ver el mundo, porque nuestra mirada no es igual que la mirada que puede haber en otro lugar y que vamos a decir en otro tiempo. Porque con esto de las traducciones, yo, por ejemplo, me pasa con... Yo si hay una obra clásica traducida por Carlos García Gual, es obligatorio tenerla. Es obligatorio. No te lo puedes pensar, porque es el contexto, es trasladar toda tu cosmovisión, te la elimina tu cosmovisión y te pone en la cosmovisión, pues en este caso de Gual, pues bueno, un texto griego de sus mitos, etcétera. Ese es el papel realmente del traductor, ¿no? Conseguir trasladarte a otro lugar haciéndotelo entendible. Y fíjate, yo creo que es qué bonito esto que estás diciendo, porque aludiendo, por ejemplo, a esa garantía que te da una figura como Carlos García Gual, creo que ese es nuestro papel dentro del mundo de la cultura, a todos estos agentes que estamos intentando trabajar por el fomento de la lectura y por defender la literatura. En este mundo, en este ecosistema salvaje en el que hay tanto de todo, nuestro papel, que diría Michael Bhaskar, es el de la curaduría. No digo de los contenidos, porque lo de los contenidos también me da casi otra urticaria, pero sí de curaduría de todas esas informaciones, de toda esa oferta cultural que hay. Es importantísimo y creo que ahí está nuestro papel, ¿no? De realmente ser honesto con tu trabajo, tener un compromiso con todos esos lectores y con todas esas personas con las que trabajan y que te tengan de referencia, sea muy grande o muy pequeña tu comunidad, para que puedan confiar en que tú vas a hacer una buena criba. Que cuando tu nombre está asociado, cuando tú recomiendas, cuando tú hablas, realmente estás siendo sello y marca de algo que merece la pena, de algo que al menos le merece la pena a ese lector. Igual que Carlos García Gual, fíjate hasta qué punto nos sirve de maestro, ¿no? Que también nos enseña un poco el modelo a seguir, ¿no? Claro, porque al final terminas avalando. Quiero decir, esta gente con su prestigio conseguido a lo largo de los años, y ya sea en el medio que sea, no tiene por qué ser solamente el medio académico, hay otros muchos lugares, pero al final es aportar tu sello de calidad. Vamos a decir, esto es como con la comida cuando tienes, oye, pues una indicación geográfica protegida. Pues bueno, pues esto, oye, ya tiene un sello. Si esto lo acompaña esta persona, pues es un sello y una garantía de una cierta calidad, al final. Sin duda alguna. Yo creo que aparte eso es muy importante para la forja también de los nuevos lectores y de los alumnos jóvenes. En este mundo que vivimos tan tecnológico, tan abrumadoramente informativo, hay que
hay que educarles y enseñarles a reconocer y legitimar las fuentes. Y las fuentes a veces son personas. Y ahí yo creo que es más importante enseñarles a reconocer todo eso que en un momento dado, pues no sé, no permitirles el acceso a determinados contenidos, bueno, no sé, hacer determinadas cribas o... Yo creo que la batalla principal está ahí y de ahí, bueno, pues ya es un poco construir. Estamos mencionando todos estos autores y a mí no se me puede ir de la cabeza para cambiarte de tercio y hablar sobre las humanidades, el mencionar a Nuccio Ordine, que tiene libros que son maravillosos, maravillosos. Y hay uno en concreto que el simple título del libro es toda una declaración de intenciones, que es La utilidad de lo inútil. ¿Cuánto, con qué poco se puede decir tanto, no? Sí, volvemos otra vez al tema de que em, en esta sociedad tan materialista y de consumo, las humanidades están en la pelea porque el conocimiento que ofrecen las humanidades no es rentabilizable. Y constantemente en el mundo estamos hablando y moviéndonos y defendiéndonos porque tenemos que defendernos en un ecosistema muy pragmático. Y las humanidades están en otro ámbito, es otra cosa. Esto es importante y es tremendo, porque a veces cuando desde un festival, yo soy directora de Getafe Negro, cuando intentas conseguir complicidades, sobre todo de empresa privada, a veces te piden números. Es muy complicado ofrecer números porque no llegas a esos grandes números en un momento dado que pueden ofrecer grandes espectáculos. Pero es que la literatura prestigia de otra manera. Que un anunciante se comprometa en apoyar un festival o cualquier otro evento de carácter literario o cultural prestigia de otra manera, porque necesitamos las humanidades para seguir siendo humanos. Y claro, es realmente desolador tener que estar reivindicando nuestro sitio en este mundo que nos va comiendo por los pies, ¿no? Y efectivamente, esa es Es que al final es el valor añadido que aporta. Es necesario que un médico, por ejemplo, haya leído a Shakespeare, que lo mencionábamos antes, pues seguramente no. Seguramente lo que es necesario es que un médico sepa, pues, de medicina. Pero si tengo dos médicos, los dos saben mucho de medicina y uno ha leído a Shakespeare y otro no, yo prefiero al que ha leído Shakespeare. Me va a pasar igual con un arquitecto, con un abogado, con un economista. Es un valor añadido que da porque al final nos hace más humanos. Eso es lo que nos aportan las humanidades. nos hacemos humanos en la reflexión. Y realmente nosotros reflexionamos textualizando la vida. En ese sentido, el libro físico, es el último bastión, yo creo, de la cultura humanista, ¿no? Y yo creo que eso debería ser incuestionable. Y sobre todo debería blindarse de alguna manera. No deberíamos estar justificándonos porque no alcanzamos determinados números. No todos son números. Y hay esos aspectos en la vida que yo creo que deben blindarse y protegerse. Y eso tenemos que seguir recordándoselo a las instituciones públicas y a la empresa privada constantemente. Pero y también valorarlo, ¿no? Porque a menudo nos puede parecer caro un libro que cuesta 20 euros, pero no nos parece caro tomarnos una copa que nos cueste también 20 euros. Seguramente lo que nos dura el tomar una copa no va a ser nunca lo que nos va a durar ese libro que compramos con 20 euros. Es no mercantilizar algo que no tiene o sea, que no es tangible el valor que aporta. No hay que mercantilizar, hay que profesionalizar, eso sí. Por eso mismo que decimos, porque no todo vale. Y si queremos profesionalizar, necesitamos dinero. Y eso es así. Y necesitamos dinero en los márgenes y en los parámetros en los que nosotros nos movemos. ¿Y cómo podríamos hacer esto? ¿Cómo podríamos potenciar algo más las humanidades, la lectura? Porque, claro, tenemos canales públicos, privados, a través de los cuales se puede hacer. Está claro que donde el interés privado a veces no llega,
porque normalmente lo que busca es un rendimiento económico en contraprestación a ese apoyo, deberían llegar los canales públicos, que se supone que no tienen que buscar ese rendimiento económico, sino que buscan otra cosa, pero tampoco terminan de llegar. ¿En qué arenas movedizas nos encontramos? ¿Cómo podemos hacer eso? Yo sigo buscando la fórmula mágica. Es complicado, es complicado. Hay una cosa que me gusta también comentar y instigar, a ver si nos unimos un poco también todos en esto, y es leer es sexy. Este eslogan que en un momento dado surge de vez en cuando. Que leer mola. Eso hay que también ponerlo en valor, que suele decirse, y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Reivindicarnos en ese sentido, asociarlo bueno, pues a esa diversión, de alguna manera, que también obtenemos, que no se queda solo en eso el tema del libro y de la lectura, pero que es muy palpable en ferias y en festivales, se me ocurre. Es muy divertido sacar los libros a la calle. Eso genera ventas. Eso lo he visto yo. Yo he visto cosas que jamás creerías y lo he visto en las ferias del libro y en los festivales. Hay una cosa muy bonita que en Getafe Negro hemos experimentado este año y que además corroboramos que ha sido un éxito y estamos muy contentos, y es que hemos encontrado que hay un territorio muy fértil para el fomento de la lectura en la literatura de fantasía, de terror y de ciencia ficción. Son géneros que atraen mucho a la gente joven, que tienen un halo, de alguna manera, para interpelarte de una forma muy seductora. Y ahí hemos ido de cabeza, hemos lanzado una marca nueva que es Getafe Negro y Fantástico, para trabajar de una manera, digamos, con mayor entidad estos géneros, y ha resultado un éxito. La primera vez que ha sido este año que hemos ofrecido esta sección dentro del festival, ha sido absolutamente exitosa y ha conseguido concitar la atención de públicos como el resto de mesas redondas y de actividades. Por tanto, quiero pensar que hay algunos géneros que son especialmente sexys para la gente más joven, y yo creo que ahí podemos tener por lo menos un territorio que explorar y que explotar de alguna manera. Y yo creo que sí, que hay como pequeñas golosinas que sí que podemos agitar en un momento dado, ¿no? Y no sé, se me ocurre también estos cruces, ¿no?, que hay con la transversalidad, con otro tipo de actividades y de artes. Volviendo al Festival de Getafe, ha habido desde hace años, estamos fomentando y ya están consolidadas alianzas con el cine, que funcionan estupendamente. Concretamente, en la última edición, además de Getafe Negro, realizamos una proyección del proyecto de La Bruja de Blair por el 25 aniversario. Fuimos emocionados, ilusionados, a la vez que absolutamente temerosos, porque no sabíamos si esa película iba a funcionar con gente joven, que de alguna manera bueno, pues tiene acceso a otro terror, a mucho más cine, a series. Estábamos un poco despistados. Y bueno, el alegrón fue que les dio muchísimo miedo, que botaron en la silla, que les encantó y que salieron emocionados. Y a partir de ahí, con Paulo Cosín, que es experto en fomento de la lectura en público adolescente, hicimos un camino para hablar del libro y de las emociones y de cómo el libro te ayuda a gestionar tus emociones. Porque claro, yo creo que a través del cine también puede construirse este discurso de una manera muy atractiva, para darnos cuenta de que la literatura y también el texto cinematográfico lo que hace es anticiparnos una experiencia vital. Esto que a Don Quijote le salió muy mal, con lo de anticipar la experiencia vital, creo que llevado al bien puede ser muy beneficioso para la construcción y para la educación. Y yo creo que ahí, al alinearnos y aliarnos con toda la gente del cine desde el ámbito de la literatura, solo puede traer cosas buenas. Y yo creo que ahí está también un poco en hacer tejido y en romper un poco fronteras, de alguna forma, ¿no? Yo creo que sí, por ahí hay un buen futuro. Romper fronteras y derribar barreras que muchas veces son mentales. Automáticamente decías, hemos conseguido llegar a este público juvenil a través de mucha literatura de ciencia ficción, etcétera, fantasía. Claro, porque muchas veces tendemos a pensar, oye, un libro aburrido, directamente. Mucha gente lo piensa, que leer es aburrido. Y luego abren un libro y encuentran
algo que no pensaban que iban a encontrar. Es más, yo conozco casos de gente que, obras de este tipo, de ciencia ficción y demás, que son llevadas al cine, ¿no? Como expresión de, joder, voy a ver en una película aquello que yo he leído, y la gente se decepciona. ¿Y por qué se decepciona? Porque la ventaja que tiene el libro frente a otras manifestaciones es que ese mundo lo creas tú. Y es el mundo, y eres tú el que pone los límites, tú pones la voz de los personajes, tú pones, o sea, tú lo pones todo tú. Y eso es lo que a ti te gusta ver. Eso también genera un fomento, ¿no? de la lectura, del querer buscar nuevos horizontes, de, oye, pues voy a leer sobre esto, que no conozco nada. Con Juego de Tronos yo creo que ha pasado, por poner un ejemplo, mucha gente llega a leer los libros porque llegan a través de una serie de televisión. Leen los libros y una vez que leen los libros dicen, bueno, pero esto, ¿qué es lo que se ha inventado este hombre? Y no, espera, es que ahí te vas a la historia medieval de España y encuentras esos episodios, o en la historia medieval de Inglaterra, de Europa en general. Y entonces al final es abrir un poco ese abanico, ¿no? Ir tejiendo un poco red. Fíjate que ahí también existe a veces, pocas veces, pero existe el caso contrario, de adaptaciones cinematográficas que te llevan a la obra y que son universos absolutamente no independientes, pero sí enriquecedores, y que no pasa nada por ver la peli antes que leer el libro. Ocurre con Picnic en Hanging Rock, por ejemplo, de Joan Lindsay. Puedes disfrutar muchísimo de la película de Peter Weir y es maravillosa, es un clásico, es una obra magistral, y luego puedes ir perfectamente a la novela. No suele ser lo habitual, pero también existe. ¿Cuándo ocurre? Cuando nos movemos con buena literatura y cuando nos movemos con buen cine. Porque, como hemos dicho, existe, se puede educar, hay que educar el buen gusto y el buen lector sabe diferenciar en todo esto. No, y que todo eso al final haga una mezcla que realmente funcione. A mí se me ocurre, por ejemplo, El gato pardo. El libro y la película, a mí me parece que son maravillosas las dos, complementarias y geniales. Sucede pues, con Los duelistas, por ejemplo, que es un relato de Conrad llevado al cine se me ha ido el nombre, Ridley Scott, creo que es. Y bueno, pues cuando eso funciona, al final lo que estamos haciendo es crear esa red de la que tú hablas, ¿no? Esas sinergias, esa búsqueda de colaboración, al final, eso es hacer humanidades. Exactamente. ¿Y cómo nos damos cuenta de que estamos hablando de buena literatura, de buen cine? Yo creo que sí que lo sabemos, entre otras cosas porque hay una progresión. Y para esto tiene que haber un compromiso por el buen cine y por la buena literatura, un compromiso para que los lectores y los espectadores sigan creciendo. Porque cuando tú estás leyendo buena literatura, es decir, Joaquín María Aguirre, que es mi gran profesor de la Facultad de Ciencias de la Información, nos hablaba de lecturas epifánicas. Yo creo que pueden hablarse también de lecturas epifánicas literarias y también cinematográficas, que son ese tipo de lecturas que nos abren a la vida a través de los textos, literarios o cinematográficos. Cuando uno tiene este tipo de lecturas, quiere más, es decir, vas evolucionando. No quieres más de lo mismo, quieres más, quieres subir. Los desafíos son cada vez mayores. Y para eso necesitamos al profe que te lo dice, necesitamos al editor o al cineasta que apueste por ello, necesitamos al lector y al espectador que quiera seguir en ese camino. Y yo creo que cuando uno está en ese camino para lo que necesita una formación y una orientación, uno lo sabe. Pero vamos, en el ámbito gastronómico, del que yo soy bastante poco conocedora, entiendo que uno cuando bebe un buen vino lo sabe y cuando bebe un mal vino no. Cuando toma caviar del bueno o caviar del malo. Pues esto es lo mismo, ¿no? Al final es un poco eso, porque además es entrar en un juego de engaños en el que tú como lector te tienes que dejar un poco engañar y el autor te tiene que conseguir engañar y también dejarse engañar por lo que quiere también el lector, y hacer un poco ese juego, ¿no?, de vasos comunicantes, de oye, tratar de llegar, los dos vamos a converger en un punto intermedio en el que vamos a crear una ficción en la que tú te dejas que yo te engañe, te dejas engañar, yo también soy engañado como escritor y vamos a jugar a esa ficción. El pacto. Yo me enfadé mucho con Paul Auster
porque rompí un poco el pacto. Esto no lo he contado nunca en todos sus detalles, pero yo tuve una entrevista con él, un vis a vis, y Paul Auster es uno de los grandes autores contemporáneos, un referente, un motor. Tiene una obra imprescindible, yo creo, en la posmodernidad, ¿no? Y Paul Auster ha tenido pues esos libros rompedores, esos libros también más desconocidos como El país de las últimas cosas, que es un libro posapocalíptico brutal, que además te ataca sin concesiones, que tiene ese punto nihilista. Yo discutía con él porque a veces veía ahí brechas en el nihilismo, pero él era mecanicista. Y después, claro, de su libro de experimentos con la realidad, pues claro, te empieza a decir que detrás de las casualidades no hay nada, pues yo me enfado. Me enfado porque está rompiendo el pacto que yo había creado con él, ¿no? Qué bonitas estas cosas, ¿no?, que te suceden con tus autores, que te hace incluso regañarle porque te cuenta lo que tú no quieres que te cuente y a lo mejor quieres que se mantenga donde él estaba hace 4 libros y él ha evolucionado y tú te resistes, ¿no? Estas zonas incluso de confort que tú también te creas con tus autores y sobre todo pues esas evoluciones soberbias como la de Paul Auster, que en Baumgartner pues nos ha dejado un legado literario pues que te hace carte de culo directamente, hablando mal y pronto, cuando lees lo que ha escrito al final de su vida. Y sobre todo, fíjate, yo creo que en el caso de Paul Auster, como no me ha ocurrido con otros autores, yo no veo un refugio. Decía C.S. Lewis, leemos para saber que no estamos solos. Y es verdad, lo que pasa es que a mí me ha atizado tanto Paul Auster, me ha atizado incluso en una propia entrevista, me ha atizado fuerte y duro, que para mí no es tanto un refugio, pero sí me hace no sentir sola en la zozobra de la posmodernidad. Para mí eso ya es suficiente, esos autores, ¿no?, clásicos nuestros de hoy que son nuestros acompañantes del viaje, no más. Y al final encontrar en ellos lo que queremos encontrar y que ellos nos muestren lo que no queríamos encontrar. Y todas esas puertas abiertas que luego merece la pena revisar, como la trilogía de Nueva York, como Brooklyn Follies, que es absolutamente estremecedor. Esos giros de guión que incluso él ha dado en sus películas, cuando ves Smoke y de repente cuando llegas al final de su texto literario cinematográfico y te das cuenta de que tienes que volver al principio para volver a entenderlo y a reinterpretarlo. Cuando te haces mayor, cosas que no entendías o cosas que no le transigías al autor porque no era el momento de leerlas, de repente las comprendes y te haces incluso más tolerante con el propio autor y contigo mismo. Y todos estos viajes solo se pueden hacer con los grandes autores y con las grandes obras. Estas son las obras, las que abren caminos. Y ese es un punto interesante el que mencionas, porque cuando uno relee, a menudo encuentra cosas diferentes a las que encontró cuando leyó por primera vez, ya sea por edad, por situaciones vitales que a todos nos suceden y cuando relees una obra encuentras ese paralelismo de esto que te sucedió hace un tiempo o porque no era el momento de leer un libro. Decía Borges, lo importante es leer, no... O sea, has empezado un libro, no tienes por qué acabarlo, no te gusta, igual no es el momento, igual nunca va a ser tu momento para ese libro, no tienes por qué encontrarlo. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Totalmente, totalmente. Cada libro tiene su momento, cada momento tiene su libro y luego aparte de esto es muy divertido, es muy bonito también, ¿no? Esto de que vas cambiando de personajes favoritos dentro de una misma obra, ¿no? Incluso literatura y cine. La princesa prometida de William Goldman. Y yo recuerdo hace años, mi personaje favorito era, por supuesto, la princesa Buttercup. Luego la cosa cambió. Después me quedé con el personaje de Cary Elwes, que era el actor, pero claro, me quedaba más con el de cine casi que con el Pirata Roberts, de todo hay que decirlo, que del texto literario. Y finalmente, por supuesto, tanto en la versión cinematográfica como en el texto literario de William Goldman, se me ha impuesto, por ley de vida, la figura de Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Me ha ocurrido también leyendo al propio Lorenzo Silva, pues yo creo que comencé siendo chamorro y he terminado siendo, de una manera absolutamente férrea, bevilacqua.
Y estas cosas suceden. Y yo creo que es una de las cosas más divertidas que le pueden suceder a un lector y más enriquecedoras, porque te hace pensar sobre muchas cosas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Nuestro sitio en el mundo. Yo creo que de todas estas cosas reflexionamos, incluso haciendo estos cambios, ¿no?, de personajes dentro de una misma obra. Pero y por eso los clásicos son clásicos. O libros que se están escribiendo ahora se van a convertir en clásicos, porque ahí está la capacidad del autor de crear una obra lo suficientemente amplia con los suficientes personajes como para que esa obra evolucione contigo. No sea estática, sino que tú eres en un momento de tu vida, eres más, estás mencionando un personaje, y luego evolucionas y eres otro. Dentro de la misma obra, dentro del mismo contexto. Hoy me siento más así, mañana me sentiré como, no lo sé. Y el autor, si es capaz de anticipar eso, ese yo creo que eso es crear un clásico, ¿no? Esa obra que termina siendo atemporal. Exactamente. Y aparte yo creo que de aquí salen debates muy fructíferos. Los debates sobre los clásicos son los mejores debates del mundo, que nos permiten además pues llegar a conclusiones importantes, relevantes. Se me ocurre, yo soy una gran apasionada del Don Juan Tenorio de Zorrilla. Y esto genera unas discusiones tremendas. Yo me enfado muchísimo cuando hay una adaptación del clásico que no me gusta, porque transgrede, porque... y me ha generado muchos debates, ¿no? De, bueno, ¿cómo te puede gustar Don Juan Tenorio, pero de Zorrilla, si el personaje de Doña Inés se limita un poco a un mero casi florero, de alguna manera, ¿no? Pues el otro día llegaba a la conclusión de que es posible que yo lea a Zorrilla como leo a Salgari, por el sentido de la maravilla y de la aventura y de la capa y espada, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tenemos que seguir recuperando a los clásicos, y los clásicos siguen teniendo ese tirón que decimos, ¿no? De que a veces lo que pasa es que no tenemos la valentía de apostar, pero en el fondo vamos mucho más sobre seguro de lo que creemos. Es decir, en la última puesta en escena que ha tenido el Don Juan Tenorio de Zorrilla en el Teatro Fernando Fernán Gómez, se agotaron las entradas. Fue imposible encontrar entradas. Yo no las encontré. Se me escapó a mí. Por tanto, esto funciona. A mí me encanta Halloween si me da pie a leer mucha literatura de terror. Fantástico. Pero tenemos al Don Juan Tenorio de Zorrilla, a nuestro Tenorio, el texto más representado en el mundo del teatro. Funciona. Vamos a recuperarlo. Vamos a volver a poner en pie nuestros clásicos en español también. Y además una historia, la del Don Juan, tan actual en el sentido de que no termina siendo otra cosa que una redención. O sea, un tipo que es un chulito, que con el amigo enemigo monta una apuesta a ver quién mata y quién conquista más. Van al bar, el tío es un chulo, se enfrenta a su suegro, el que va a ser su suegro, a su padre, y al final de la obra el tipo termina completamente deconstruido, que diríamos hoy. Es una persona nueva por todo lo que le ha sucedido. Eso nos lo da el Don Juan Tenorio. Claro, si nos quedamos en la capa superficial, no vamos a llegar a ver eso. Y en esas relecturas que consisten en descontextualizarlo y traerlo aquí, pero yo, incluso en esas relecturas que a veces enfadan mucho a muchas personas porque el personaje del Tenorio efectivamente no funciona en el siglo XXI, porque no es del siglo XXI, que es Claro, el XIX. efectivamente. Me quiero quedar con el punto positivo de que, sin embargo, nos sigue sacudiendo. Es decir, me parece emocionante que el Tenorio te enfade. Me parece bien. Es decir, mientras no te deje impasible, que eso creo que es lo peor que puede suceder, a mí me parece fenomenal. Ponlo sobre la mesa, vamos a debatir, vamos a ver por qué yo creo que es más legítima esta adaptación o por qué no. ¿Qué es lo que te enfada del Don Juan? ¿Por qué no te funcionaría como espectadora en un momento dado del siglo XXI? Pues yo creo que para eso están los clásicos. Es que, a ver, los clásicos no están ahí en un pedestal simplemente para adorarlos, ¿no? Está para bajarlos a la tierra, para disfrutarlos y también para desmenuzarlos, que yo creo que es parte un poco del juego. Hay que perder el respeto en ese sentido a los clásicos. No, y luego para entender, porque traer el Don Juan Tenorio a la actualidad, a mí hay una cosa que me enfada mucho, en muchos montajes teatrales. Me pasa con el Don Juan y con otros, que al final parece que, no sé, pues cogemos a Don Juan y lo montamos en moto. Y le ponemos una chupa de cuero y ya está, ya lo tenemos en el siglo XXI y pues no, oiga, no es eso, no es eso, es otra cosa. Vamos a entender que es un personaje que está escrito en el siglo XIX, el autor en el siglo XIX está pensando en ese personaje para el siglo XVI. Bueno, son muchos contextos, muchas capas que se van superponiendo una a otra. Cuéntemela usted y luego lo que tú dices, extraigamos las conclusiones.
oye, cómo eran antes, cuál era la mentalidad, cómo lo veíamos y qué bien dónde estamos, ¿no? Cómo hemos evolucionado para unas cosas o incluso involucionado para otras. Es apasionante ver también, analizar cómo la sociedad cambia desde los textos literarios y desde los propios personajes. Y aquí también yo creo que hay un buen gancho para el fomento de la lectura y para atrapar a los jóvenes, se me ocurre en un momento dado. Y te pongo el ejemplo. Analizar, por ejemplo, la evolución de los vampiros. Bueno, y aparte aquí sí que, bueno, vamos, puede haber hasta sangre literalmente en la defensa del vampiro clásico frente a Edward Cullen de Crepúsculo, ¿no? Es realmente fascinante ver cómo evoluciona la figura de aquel vampiro primero del folclore, que era simplemente un monstruo infecto, a cómo luego, bueno, pues tenemos al vampiro que Polidori lo hace aristocrático, el secretario de Lord Byron, y entonces tenemos ya al aristócrata seductor, tenemos al Drácula de Bram Stoker, que sí que tiene ese punto aristocrático, pero no obstante le huele el aliento. ¿Cuánto mal ha hecho Coppola? Yo never forget Coppola. Bueno, este es uno de los grandes debates que más me enfadan a mí en el mundo, cuando defienden a Coppola en esa adaptación con la que yo tengo una relación de amor-odio. Esa puesta en escena maravillosa de Coppola, pero claro, esos héroes que me los conviertes en antihéroes, que me plantas un Van Helsing que es bastante tontaina, y entonces me molesta enormemente. Y claro, que me coloques aquí a un Drácula que le huele el aliento en la novela y que me lo coloques como el seductor y que dice una frase, por favor, que no está en la novela. He cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Es una infamia absoluta que yo desmentiré constantemente cada vez que veo que alguien lo cita. No, señor. ¿Cómo cambia ese concepto del vampiro cuando entra Edward Cullen y de repente es un vampiro luminoso, que además es el centro de una saga de novelas románticas? ¿Cómo se utiliza esa figura del vampiro que en un momento dado es trágica y que realmente es la tragedia y que plantea el anhelo de vivir para siempre y que plantea también los miedos y temores en un momento dado, de la perversión también, como hace Stoker, ¿no? De lo que es el mito cristiano del cuerpo y la sangre en un momento dado, cómo Sí. lo pervierte para el mal, toda esa malignidad. Y sin embargo, cómo, una vez me dijo Jacobo Siruela, el vampiro refleja a la sociedad de su tiempo y nuestros tiempos son banales. Y cuánta razón tenía en parte con todo esto, ¿no? Porque de repente nos encontramos con un vampiro descafeinado que enamora, bueno, que dice cosas así como muy románticas, pero también como muy desconcertantes, ¿no? Para los que venimos de aquel otro Sí, que vampiro no es el amenazante. anterior que cogía lo que quería, porque soy yo quien soy el vampiro y cojo lo que quiero. Y hemos pasado Efectivamente. a otra cosa, bueno, pues sí, descafeinada, como tú dices, ¿no? Al final o sea, es que ha terminado, era un ser que tenía que dar miedo y terminan siendo un poco los buenos de la película. O sea, tú quieres ser vampiro, al final. Con toda esa lectura también un poco perversa que tiene de cómo en las últimas décadas hemos transformado a los personajes psicópatas, a los personajes malignos en personajes muy atractivos. Y ahí hay ahí una voluntad muy cuestionable, ¿no? Porque realmente yo me di cuenta de esto lo voy a contar así, porque yo recuerdo que una vez estaba fascinada con el personaje de Aníbal Lecter y recuerdo que mi madre me dijo, pero ¿cómo te puede gustar este señor que se está comiendo a los otros? Y yo además tuve pues el valor de contestarle, es que se come a los groseros silvestres. A mí me gusta que se coma a los groseros silvestres, al que desentona en la orquesta, me gusta. Y claro, dices, ¿en qué me he convertido como lectora y como espectadora? Pues en parte en lo que han hecho que me convierta, porque me están colocando al personaje sin realmente contarme la realidad. Y la realidad, cuando reunimos en foros de True Crime, en festivales, a personas que han estado cerca del mal, nos dicen que realmente los criminales son bastante tontos, en el sentido de que no tienen ningún atractivo y que suelen ser bastante poco inteligentes, menos inteligentes de lo que pensamos, que no tienen ningún atractivo. Y el mal es algo de lo que huir, es algo que no es atractivo. Y eso se ha perdido esa responsabilidad de contar las cosas como son. Bueno, pues siguiendo tendencias mercantiles bueno, pues este tipo de sagas, como puede ser la de Crepúsculo en un momento dado, ¿no? Sí, porque se terminan convirtiendo casi en una aspiración. Es decir, te lo presentan de tal modo que tú quieres ser Aníbal Lecter. Quiero decir, es un tío inteligente, Elegante. elegante.
es un detalle menor, ¿no? Que se esté comiendo Es algo sin importancia. a su víctima, porque bueno, lo hace con un buen vino, el tipo entiende, bueno, te lo presentan así y termina siendo un poco una perversión, ¿no? El cambiar el paradigma. Volvemos, podemos ir a la evolución que hay desde, vamos a Tolkien otra vez, que estábamos hablando antes de él. Y el Tolkien está claro, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y está clarísimo, en ningún momento te lo planteas de otra manera. Y la evolución de la literatura nos lleva a, bueno, pues que ni los buenos son tan buenos, ni los malos tan malos. Esta perversión un poco te hace plantearte, oye, ¿qué hay detrás de este personaje? Este personaje es bueno, pero ¿cuáles son sus grises, no? Exactamente, que eso no significa que nos movamos en estereotipos, sino en arquetipos, justamente, ¿no? Es decir, esos grises se pueden plasmar en el propio personaje de Pooh en un momento dado. Es un tipo al que su manera de proceder le ha corrompido hasta el punto de, bueno, pues que ha trabajado movido por un afán justiciero, ha terminado justamente dando el giro de 180 grados y colocándose justo en aquello de lo que se supone que está intentando huir y aquello que combate. Entonces, se puede plasmar y se puede tener ese compromiso, yo creo, con la sociedad como escritor y como autor, bueno, pues valorando un poco lo que estás ofreciendo y si estás siendo honesto con la visión que estás dando del mundo. Y eso, por eso, yo creo que es una muy buena forma también, incluso la chavalería, ¿no? En un momento dado de vamos a pensar, a reflexionar de dónde viene este vampiro, de que este vampiro funciona como vampiro, pero podría ser cualquier otra criatura, ¿no? Porque no tiene esa idiosincrasia realmente y esa tragedia, ¿no? del vampiro y del alma en pena que no tiene descanso. Otra cosa sería el zombi, que también nos daría para pensar, ¿no? Que el zombi realmente, lo importante del zombi es muy interesante también porque hace más explícito todo esto de lo que hablamos, de la reflexión del texto literario cinematográfico como documento histórico de una sociedad, y es que lo que se hace con el zombi es poner contra las cuerdas a la sociedad. Es decir, hasta dónde puedes llegar cuando te ponemos un elemento disruptivo en tu cotidianidad y todo comienza a ser postapocalíptico. Y en ese sentido, ese es el zombi clásico, claro, el que no corre. Porque luego de repente ocurrió que también de repente pusieron a correr como una maratón a los zombies. O a saltar o lo que sea. Efectivamente. Hubo una literatura de zombies hace unos cuantos años, de repente un despertar, que de repente el zombie se hizo bestseller contra todo pronóstico. Le podemos echar la culpa a Manel Ureiro. Manel Ureiro sí que lo hizo muy bien, tiene mucho nervio. Y hubo una cosa muy bonita en la Semana Negra de Gijón. Despertó aquella tendencia, yo creo que era 2004 más o menos. Y ahí estaba Manel Ureiro con su Apocalipsis Z. Y el zombi de repente tuvo un despertar absolutamente loco, en el que hubo infinidad de publicaciones zombies en las que el zombi dejó de ser zombi, porque el zombi no piensa y no siente, y entonces comenzó a tener sentimientos. Y comenzó a quererte no solo por tu cerebro, sino que de repente aparecían novias zombies. Y hubo una exploración del territorio zombie delirante. Lo que pasa que, bueno, te lo podías tomar como algo divertido también, ¿no? Bueno, yo creo que estas cosas, estudiarlas, yo creo que también dentro de la literatura de género, que tanto prejuicio despierta a veces, porque bueno, pues que hay que seguir peleando por la dignidad de la literatura de género, igual que por la literatura infantil y juvenil, creo que ahí hay muchas golosinas para que a los lectores más jóvenes se les pueda atrapar y se les pueda poner a pensar sobre cosas que además, pues eso, son también entretenidas en el mejor sentido del término. Y para terminar, no quiero terminar, valga la redundancia, esta entrevista sin que me hables de literocio. Porque nos has hablado ya de Getafe Negro, que es algo que hacéis desde Literocio, y me gustaría saber un poco más sobre Literocio. ¿Qué es eso? ¿Qué territorio es ese que habéis creado tanto tú como Manuel San Millán? ¿Qué es Literocio? Pues Literocio es cultura en movimiento. Para entender el concepto y nuestra idiosincrasia habría que retrotraerse a nuestros comienzos. Manuel San Millán y yo nos conocimos en la revista Leer hace ya un porrón de años y bueno, pues nos dimos cuenta de todo esto de lo que hemos hablado. Nosotros, que desde hace muchos años tenemos también un compromiso fuerte por poner en los espacios públicos las revistas culturales, porque trabajamos mucho con la Asociación de Revistas Culturales ARCE,
nos dimos cuenta que para la supervivencia de las revistas, más allá de que no se puede seguir viviendo de un modelo no solo económico, sino también de informativo y de oferta de contenidos de los años 80 ni de los 90, había que hacer movimiento y poner esas revistas en un marco de gestión cultural. En ese momento, en la revista Leer, tuvimos la opción también de, en un escenario muy, muy seductor también, porque teníamos un sofá rojo y bueno, en ese sofá rojo y en un espacio muy, muy acogedor, conseguimos que realmente los contenidos de la revista y los artículos de la revista tuvieran una conexión con cosas que pasaban en aquella redacción. Era una redacción por la que pasaban editores, autores, por la que pasaban otros gestores culturales, y nos dimos cuenta de que teníamos que salir a la calle y teníamos que empezar a establecer un diálogo y teníamos que poner ese papel en movimiento, y que además nos dimos cuenta de que eso se retroalimentaba de una manera muy natural. Es decir, lo que sucedía lo contábamos después en el papel contábamos lo que iba a suceder, y nos dimos cuenta de que eso funcionaba y de que además ahí sí que había una apuesta económica, porque eso era rentable, porque todos necesitábamos visibilidad y esa visibilidad era muy poderosa. A partir de ahí, Manuel y yo vimos claro nuestro camino, y era hacer gestión cultural y comenzar a trabajar para labrar esos caminos y para poner esa cultura que hasta entonces habíamos vivido más en formato papel, que yo era plumilla pura y dura, en movimiento. Son, bueno, pues esos retos que te va poniendo la vida, y bueno, pues pensamos que el futuro continúa por ahí. Nosotros lo que hacemos es pues, ferias, festivales, organización, refuerzo de programaciones literarias, presentaciones de autores no al uso, sino hacer coloquio, montar lío, como suele decirse. Captar tendencia, captas esa tendencia, y además de ponerla en un momento dado pues en nuestro portal literario y hablar sobre ello, sacarlo fuera y hablarlo sobre una mesa y montar esa actividad en el marco de un festival, o montar esa actividad en el marco de una feria del libro, o montar esa feria del libro y llevar todas esas actividades. Y te das cuenta de que eso funciona y de que eso es el futuro, y que necesitamos además hacer tejido cultural, que es también a lo que nosotros nos dedicamos. Y además lo hacéis muy bien, porque Getafe Negro, por ejemplo, yo creo que se ha convertido en uno de los principales exponentes del género aquí en España. Y no es exagerado decirlo, y además ese es mérito vuestro. Pues fíjate, ahí es cierto que no actuamos como Literocio, estamos trabajando por separado Manuel y yo. Yo soy directora del festival, Manuel es parte del equipo comisarial. Tenemos, por supuesto, a Lorenzo Silva como nuestro flamante comisario honorífico, y ahí sí que tenemos que decir que es que la familia de Getafe Negro funciona como un reloj. Tenemos un equipo que tiene un compromiso que es que yo diría que va más allá de lo profesional. Al final creas unas relaciones de afecto con las personas, y es verdad que tenemos al mejor equipo ahí, también es cierto, en lo profesional. Y Getafe Negro es un reto, es un trabajo que dura todo el año, es reinventarse constantemente. Lorenzo Silva nos enseña a permanecer en la conversación de nuestro tiempo, y queremos estar en la revelación y en el descubrimiento. Y eso es muy complicado cuando no tienes todo el presupuesto que te gustaría, porque queremos ser ambiciosos, pero estás limitado también, ¿no? Porque hay que hacerlo viable, eso es lo más importante de un festival. Y ahí es verdad que todos nos compenetramos muy bien, que en el equipo todo el mundo encuentra siempre su sitio de una manera natural, y que es muy complicado estar a la altura de ese equipo, ¿eh? Es muy complicado, yo tengo que trabajar mucho. Bueno, Maika, pues ha sido un placer tenerte en Renacimiento. No abandones nunca lo que haces, las ganas que le pones, la ilusión con la que te hemos escuchado hoy y te seguimos escuchando en tantos sitios en los que estás, en tantos lugares a los que acudes. Y nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. El placer ha sido mío, y muchísimas gracias por darnos voz y por hacer de Renacimiento también nuestra casa. Muchas gracias.